Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer me da saber que estás ahí acompañándome para juntos volver a abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás dando. Te amamos, Señor, y te entregamos todo nuestro corazón. Ayúdanos hoy con tus fuerzas, con tu Espíritu Santo viviendo en nosotros a andar por tus caminos y danos la mente de Cristo. O sea, ayúdanos a amar y a que nos guste todo lo que a ti te gusta y a alejarnos y que no nos guste nada de lo que nos aparta de ti. Ven, Señor Jesús, ya queremos volver a casa. Y no queremos escuchar palabras humanas, necesitamos desesperadamente escucharte a ti. Por favor, háblanos. Y como siempre nos preguntas, ¿dónde estás tú? Acá, Señor, ante tu presencia, deseosos de escucharte. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección para el martes 17 de julio lleva por título El surgimiento de la oposición. El éxito de la Iglesia no tardó en suscitar la oposición de algunos líderes en Jerusalén. El templo de Jerusalén era administrado por el sumo sacerdote y sus colaboradores, que mayormente eran saduceos. El sumo sacerdote también era el presidente del concilio del Sanedrín, que en aquellos días estaba compuesto en su mayoría por saduceos y fariseos. Dado que los saduceos no creían en la resurrección, se sintieron muy molestos por el hecho de que Pedro y Juan enseñaran que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los apóstoles fueron detenidos por los guardias del templo y puestos bajo custodia hasta el día siguiente, cuando fueron llevados ante el concilio. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Hechos, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 18, mientras pensamos cuando se les presentó con qué autoridad habían estado actuando. ¿Cómo respondió Pedro? ¿Cuál era el mensaje subyacente en lo dicho por Pedro que los líderes consideraban tan amenazante? Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 18. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de ellos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y,
conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El desafío a la autoridad planteada por los dirigentes judíos sugiere una preocupación por el poder. No obstante, Pedro declaró no solo que el milagro se había realizado en el nombre de Jesús, sino también que la salvación solo proviene de él. Los apóstoles estaban frente al máximo organismo judío, sin embargo ellos estaban al servicio de una autoridad muy superior. Estos hombres eran pescadores galileos sencillos e indoctos, por lo que su valor y su elocuencia impactaron a los que estaban allí. Aunque los dirigentes no se dieron cuenta, la razón era que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, exactamente como Jesús había predicho. Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 20. Sin poder negar el milagro, el hombre que fue sanado también estaba presente y todos lo podían ver. El Sanedrín les ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar. Recelaban tanto el mensaje como la creciente popularidad del movimiento. Al no poder evaluar correctamente las evidencias, permitieron que los prejuicios y el deseo de autoprotección dominaran su accionar. Las últimas palabras de Pedro están entre las gemas más preciosas del libro de Hechos. En Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, Pedro, inspirado por nuestro Dios vivo, dijo: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Medita en el deseo de poder y en lo potencialmente peligroso que puede ser, en cualquier nivel y contexto. Como cristianos, llamados a ser siervos, ¿por qué debemos ser cuidadosos con la atracción del poder? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título: Siempre disponibles para servir al Rey. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Alrededor del trono de Dios, Isaías vio a los serafines que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro en señal de reverencia y con 2 cubrían sus pies en señal de modestia. Reverencia, humildad y modestia son algunas de las lecciones que estos serafines enseñan a los adoradores de Dios. La palabra serafín indica asombro y significa uno que arde. Los serafines son seres con personalidad, tienen rostros, pies, manos, sienten, piensan y hablan. Se caracterizan por su constante disponibilidad para servir al Dios grande y creador de todas las cosas. Cuando Dios los envía a cumplir un encargo urgente, vuelan rápidamente. Siempre se mantienen delante del trono de Dios para escuchar sus órdenes y ejecutarlas con toda fidelidad. Los serafines arden con el fuego del amor a Dios, con el celo por su gloria y con el odio hacia el pecado. Su ser está en tener abundancia no solo de luz del conocimiento de Dios, del ferviente amor a su santo nombre. Aman al Creador. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Qué lecciones aprendemos de los serafines en la visión de Isaías? Nuestra principal respuesta a Dios no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad. ¿Permitiremos que Dios nos use como Él quiere y desee? ¿Venimos a Él y nos postramos ante su trono a su entera disposición?
¿Deseamos conocer la voluntad de Dios para cumplirla? Dios revela su voluntad para que la cumplamos. Los serafines nos hablan de la disponibilidad. Están listos, están disponibles. Una de las pruebas de la fe genuina es estar listos para obedecer a nuestro Dios y servirlo en el momento en que Él nos llame. Los serafines son humildes y reverentes delante de Dios. Cubren sus rostros y sus pies. Cada uno de nosotros debe presentarse delante de Dios con la misma humildad. No hay lugar para la arrogancia y el orgullo en su presencia. Todo esto habla de actividad incesante al servicio de aquel que está sentado en el trono. Este es el marco en que cada creyente debe vivir todos los días. El cristiano debe tener una disposición a gastarse, a consumirse siempre y para siempre, por amor a su Rey y Señor. Debe tener un sentido de asombro y reverencia ante aquel que nos salvó del pecado y que nos regaló la vida eterna. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar en lo que dice 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Y recordemos lo que dice Salmos 156. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya y amén. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día y te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y muchas gracias, de verdad, gracias, porque estás ahí acompañándome.